Buenos días, profesor Siever. Hoy le voy a hablar sobre la hipersensibilidad tipo 2. Como vemos acá, voy a dar una breve introducción acerca de la hipersensibilidad tipo 2. ¿Qué cosa es? Primero, más que nada, es la respuesta inmunológica desencadenada por anticuerpos contra antígenos propios de los eritrocitos, que estos participan los complementos de IgM y la IgG. O sea, que va a ser la inmunoglobulina M y la globulina G. Estos antígenos unidos a membranas celulares vía clásica de activación del complemento involucrada, la citotoxicidad dependiente de anticuerpos por células NK y eosinófilos. Se puede dar por trastornos inmunitarios, reacciones y en la transfusión sanguínea, reacciones y también reacciones farmacológicas. Aquí en la primera imagen, como vemos, va a ser los anticuerpos que van a reaccionar contra los componentes de la matriz celular o también puede ser de la superficie celular. Como aquí vemos en la siguiente imagen, podemos ver que eh, los grupos sanguíneos que van a ser los eritrocitos, al igual que las células nucleadas, tienen moléculas de la superficie que pueden actuar como antígenos. No están implicados en el procesamiento del antígeno, aunque se influyen en el rechazo a lo que son a los injertos. Como vemos, la mayoría de los antígenos superficiales de los eritrocitos, que son glucoproteínas, en los humanos y las ovejas cumplen funciones clave. En el humano también, que va a ser en el transporte de la glucosa y iones. Y en los bovinos están asociados con la bomba de sodio y potasio en el transporte de aminoácidos. Aquí, como podemos ver, aquí hay una sangre con perritos. Como aquí podemos ver, hay tres partes que vamos a diferenciar cuál es cada uno. Primero, el, el primero va a ser transportado por grupos sanguíneos. En el segundo va a ser transportado por transfusión sanguínea. Y en el tercero va a ser la reacción a hipersensibilidad a fármacos. Como podemos ver en el grupo sanguíneo, que es esta parte, los eritrocitos, al igual que las células nucleadas, tienen moléculas de superficie que pueden actuar como antígeno. No están implicados en el procesamiento del antígeno, aunque se influye en el rechazo a injertos. Aquí en el segundo, como acabo de mencionar, también va a ser la transfusión sanguínea. Pero ¿a qué se refiere con la transfusión sanguínea esta hipersensibilidad tipo 2? A que si los eritrocitos del donante son idénticos a los del receptor y no se desarrolla, pero si el receptor posee anticuerpos, eh, preexist- preexisten hacia el donante y los atacarán inmediatamente. Generalmente los anticuerpos preexisten son la inmunoglobulina M y pueden causar aglutinación o hemólisis de los eritrocitos transfundidos, así como su oxonización o fagocitosis. También cabe mencionar que en ausencia de estos anticuerpos preexistentes, los eritrocitos extraños estimularon una respuesta inmune a lo que es en el receptor, y las células transfundidas que circularán hasta que se produzcan los anticuerpos y se produzca la eliminación inmune. También con una segunda transfusión daría lugar a la destrucción inmediata de las células. Cabe destacar que la destrucción de los eritrocitos puede ocasionar desde una reacción febril hasta la muerte. Bueno, también vemos que hay reacciones cuando se transfunde gran cantidad de sangre incompatible. Y aquí en la tercera, en lo que es lo que es a la reacción de hipersensibilidad a fármacos, podemos ver que los eritrocitos pueden ser eliminados por tres mecanismos.
ya sea el fármaco y los anticuerpos que combinan y forman al complemento. Los componentes del complemento se unen a células cercanas, que van a ser los eritrocitos. También podemos ver que algunos fármacos se unen a células que son los eritrocitos por medio de absorción, por lo que los eritrocitos son modificados y son reconocidos como extraños y son eliminados por el sistema inmune, causando una anemia hemolítica. El tercero, que también podemos recalcar, que los fármacos pueden modificar la membrana de los eritrocitos de tal manera que se absorben pasivamente los anticuerpos, siendo eliminados por las células fagocíticas. Aquí, como vemos, varios síntomas que podemos dar, que son unas reacciones de tipo simpático, que va a ser, por ejemplo, la sudoración, salivación, lagrimeo, diarrea, vómito, arritmia cardíaca y aumento de frecuencia respiratoria. Luego, como vemos acá, en estos neonatos que veo que se están dando de lactar de la madre, hay enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Cómo se da esto? Se da por fuga de eritrocitos fetales hacia la circulación sanguínea materna por medio de la placenta durante la gestación. Los anticuerpos para estos eritrocitos se concentran en el calostro y cuando se cría se alimenta y los ingiere y llegan a su circulación. Otra cosa que también debe de cumplirse estas 4 condiciones para que ocurra esta enfermedad hemolítica en el recién nacido es cuando el recién nacido debe heredar un antígeno eritrocitario de su padre que no esté presente en la madre. También la madre debe estar sensibilizada frente a ese antígeno eritrocitario. Otra respuesta materna también debe ser frente a ese antígeno, que también debe estimularse repetidamente por una hemorragia transplacentaria o gestaciones repetidas. Y por último, el recién nacido tiene que ingerir el calostro que contiene los anticuerpos frente a sus propios eritrocitos. Aquí, como podemos ver, todo esto en la madre con la cría, como vemos en los caballos, estas yeguas sensibilizadas que son se dan por transfusiones y exposiciones a eritrocitos fetales. También puede suceder en la rotura en placenta y en el último mes del parto. También los anticuerpos llegan por calostro, obviamente. El potro va a presentar ictericia y como vemos aquí en lo que podemos ver en las pruebas serológicas, que también lo podemos detectar por aglutinación, hemólisis y de antiglobulinas. Aquí como vemos hay varios casos que se pueden dar, que es en caballos, en perros, en gatos y en terneros. Por último vamos a hablar de los perros. Como hemos visto, se da por la DEA. ¿Qué es la DEA? Es el antígeno eritrocitario canino. Y como vemos, el positivo es el receptor universal. Aquí, como podemos ver, en los bovinos también se da en lo que es se da por la vacunación contra anaplasmosis o babesiosis. También que en lo que es en necropsia de ternero se observa edema pulmonar y esplenomegalia y oscurecimiento de los riñones. Aquí, como vemos, también se da en lo que es en gatos. Y como podemos ver, se da en las reacciones transfusionales graves por pequeñas cantidades. Y después gatos ve que tienen globulina M y el antígeno A. El anti-A. En los gatos, hijos de cruza A y B y desarrollan una grave anemia. Aquí, como podemos ver, la prueba de paternidad, como vemos aquí,
Se hace examinando los antígenos del grupo sanguíneo del animal y de los supuestos padres, como los antígenos del grupo sanguíneo que son hereditarios. Los antígenos del hijo deben estar presentes por lo menos en uno de los padres. Pueden excluir pero no probar la paternidad. Y como hemos visto todo sobre la que es la hipersensibilidad tipo 2, le doy esto es todo lo que tendría que decir acerca de este tema. Muchas gracias.